Secretario de Relaciones Internacionales del Partido Colorado de aquí de Uruguay. Y es un gusto para nuestro partido estar organizando hoy esta actividad junto a la Unión Cívica Radical, que tendrá como principales expositores al doctor Julio María Sanguinetti, de aquí de Uruguay, el senador Martín Lustó, de Argentina, para conversar sobre los desafíos de la democracia en América Latina. Esta actividad está siendo transmitida por el canal de YouTube del Partido Colorado y también la estamos grabando, así que de existir cualquier desperfecto técnico que suele pasar en este mundo de la tecnología, no se preocupen que al finalizar el evento lo colgaremos en su forma íntegra en nuestras respectivas páginas y canales de YouTube. Quiero agradecer especialmente al encargado de comunicación del Partido Colorado, Cristian Nieves, por su trabajo para que este evento pueda concretarse. Dicho esto, hoy me acompañará en la apertura y moderación de este evento desde Argentina Mariela Coleta, quien es la primera presidenta mujer de la Unión Cívica Radical de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Buenas tardes, Mariela. Buenas tardes, Nicolás, y buenas tardes a todos. La verdad es que para nosotros, desde la Unión Cívica Radical de la Ciudad de Buenos Aires, también es un enorme gusto participar hoy de este panel junto al Partido Colorado de Uruguay, con quien compartimos varias décadas de cercanía en las ideas. Si te parece, Nico, sin más preámbulos, paso a presentar a nuestros expositores del día de hoy, pero antes déjenme decirles que la idea es que podamos escuchar al presidente Sanguinetti y al senador Lustó durante aproximadamente 30 minutos, 15 minutos cada uno, y luego tengamos un espacio para poder preguntar, que nos pueden hacer llegar por el chat de YouTube o por las redes sociales de ambos partidos. Dicho esto, paso a presentar a nuestros expositores para luego darles la palabra. El doctor Julio María Sanguinetti es abogado, es periodista, historiador y político uruguayo. Fue presidente de la República en 2 periodos, de 1985 a 1990 y de 1995 al 2000, y ministro en 2 ocasiones, de Educación y Cultura y de Industria y Comercio. Es hoy uno de los intelectuales más importantes de América Latina y muy querido en su país, y también debo decir que en el nuestro. Martín Lustó es senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires y vicepresidente del Senado de la Argentina. Es licenciado en Economía de la Universidad de San Andrés y máster en Ciencias Económicas en el London School of Economics and Political Science. Como dirigente de la Unión Cívica Radical, integra la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio. Fue electo diputado nacional en 2 ocasiones. En 2015 asumió como embajador de la República Argentina ante los Estados Unidos y fue ministro de Producción y presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires. También se desempeñó como ministro de Economía de la Nación. Hecha esta presentación, le voy a pasar la palabra al presidente Sanguinetti para poder comenzar con su exposición. Presidente, lo escuchamos. Bueno, muchas gracias ante todo. Y no solo tenemos una relación, Mariela, larga con el Partido Radical, sino particularmente en lo personal, en el tiempo de la reconstrucción democrática con Raúl Alfonsín, con el cual yo diría que no nos unió una amistad, sino una hermandad a lo largo de tantos años, en el cual con esperanza, con aquella ilusión de aquellos años, concebíamos nosotros no solo un retorno democrático, sino un proceso de integración mucho más efectivo, mucho más profundo que el que hoy tenemos. Eran tiempos de esperanza, eran tiempos de una gran ilusión, lo mismo con Brasil, que en aquel momento también retornaba al ejercicio pleno de la democracia, luego Paraguay en el 89, de modo que nosotros era Brasil y Uruguay 85, Argentina 83, era una oleada de democratización. Entonces en ese clima, en esa euforia, también imaginamos un proceso de integración muy importante, muy profundo y que sentíamos mucho. Entonces, considérense con el derecho de interrumpirme, porque cuanto más charlemos fluidamente mejor, es la ventaja del Zoom. Pero yo diría que, para empezar, habría que pensar en el fenómeno democrático en una mirada más amplia. Porque nuestra globalización muestra un gran éxito de la economía de mercado, universalizada, no un éxito tan universal de la democracia. Se suponía que democracia liberal y economía de mercado eran 2 términos congruentes que se debían conjugar como el sujeto y el verbo. Sin embargo, no ha sido así. La mayor parte del mundo hoy no es democrática, aunque sí, la economía de mercado
ha aparecido aún en sistemas de partido único y sistema aún autoritario y que se declara comunista, como el régimen chino, por ejemplo, que ha tenido una evolución tan profunda como que ha cambiado el mundo y ha cambiado los balances geopolíticos del universo, digamos, ¿no? ¿Verdad? Es decir, estamos ante el cambio de peso político más fuerte, yo diría desde el Renacimiento, más que el de la Revolución Industrial. Entonces, aparece el Oriente de nuevo en nuestro escenario. Entonces, digamos que la democracia no le ha sido tan fácil como al mercado. No le ha sido tan fácil. Y no le sigue siendo tan fácil. Porque incluso hoy los autoritarios lucen con ciertos éxitos aparentes, aunque no lo sean, como el de Rusia, por ejemplo, que luce como potencia y con un aire de democracia que está claro que es lejos de ser una realidad, como lo demuestra nuestro premio Nobel reciente, que se lo dan a un periodista ruso, que es uno de los pocos que puede heroicamente expresarse. Entonces estamos con una democracia compleja. ¿Por qué compleja? Bueno, por muchas circunstancias que se le han hecho muy difíciles. La primera, las redes. El ciudadano se comunica hoy de un modo diferente. En consecuencia, el ciudadano hoy es autónomo. Siente que se representa a sí mismo. Caricaturescamente podemos decir que uno se encuentra con un amigo y le dice, mira, no sabes lo que le dije al gobierno anoche. Anoche, sí, hablaste con Alberto. No, le encajé un Facebook. Ah, bueno, Alberto no durmió con tu Facebook. Es decir, hay una suerte de ilusión universal de un debate que no existe. Y eso le quita valor a la representatividad. Es decir, la gente no siente la necesidad que sentía cuando yo empecé a hacer política, en mi primera encarnación, ahora estoy en la cuarta reencarnación. Entonces, en aquellos años, bueno, era distinto. Quiero protestar, voy a mi club político, voy a hablar con mi diputado, voy a hablar con el comité y ya me van a oír. Entonces, hoy es infinitamente menos. Los partidos han perdido esa pertenencia. Pasa en Uruguay, pasa en Argentina, pasa en Francia, pasa en Italia, pasa en todas partes. Primer factor. Segundo lugar, este ciudadano, además, hoy es ciudadano de una sociedad muy diferente. Entonces, el ciudadano no solo es eso, un titular de derechos y obligaciones dentro de la democracia, es un consumidor en una sociedad de consumo que le ha dado más bienestar y oportunidades que nunca a la gente, pero que como crea necesidades infinitas constantemente, genera también insatisfacciones. Nunca hay una satisfacción plena, pese a que las necesidades básicas del bienestar se hayan puesto tanto al servicio de tanta gente como no lo era. Es también, a su vez, un contribuyente relativamente insatisfecho siempre, porque los mismos derechos sociales que reclama y los mismos beneficios del llamado estado de bienestar, hablamos de Europa, hablamos de algún modo de nuestros países, los mismos derechos que él reclama, le generan esas cargas impositivas fuertes que tienen los estados modernos. Bobbio siempre decía, los derechos fundamentales son gratuitos, los nuevos derechos son onerosos. Y ese es un punto esencial. Entonces tenemos un ciudadano que, como decimos, es un consumidor más o menos insatisfecho o satisfecho muy transitoriamente, un contribuyente, digamos, que está allí, siempre enojado de ratos, y luego quizás el mayor desafío que tengamos hoy. Ese ciudadano es un trabajador inseguro, porque siente que el piso se le mueve abajo. Y entonces mira la democracia y mira el gobierno, y a veces confunde gobierno con sistema, y le reclama al sistema lo que no le está dando el gobierno, que son cosas distintas, ¿no? Muy bien. Entonces, ese es un tema hoy clave.
porque estamos en un tránsito histórico económico, estamos en un tránsito histórico social, la riqueza no es más la que era, ¿eh? Ya las empresas cumbres del mundo no son ni los bancos de Rockefeller, ni los automóviles de la familia Ford, ¿no? Sino que son toda esta nueva generación del mundo digital, de los Bill Gates y de los Zuckerberg, que están hoy en las primeras páginas de los diarios como las expresiones de una economía distinta. Hoy la riqueza es otra, ¿no? Y también la pobreza es otra. Y como consecuencia de esto, tenemos ahí ese ciudadano que ya no tiene el empleo para toda la vida. Porque el que entraba en un banco de la Argentina, el Banco de Galicia, ahora tengo empleo para toda la vida, ¿no? Entraba a la FATE, tengo empleo para toda la vida, pero hoy no hay FATE. Y el Banco de Galicia sí se recuperó, pero pasó por tiempo difícil. Es decir, en el Uruguay era lo mismo, el Banco Comercial, para toda la vida. No, no es así. Hoy no hay empleo para toda la vida. Y eso es digamos, una expresión de insatisfacciones que luego se trasladan al reclamo hacia los gobiernos y luego hacia el sistema. Entonces se le pide a la democracia lo que la democracia no promete, porque la democracia no promete un buen gobierno. La democracia lo que promete es libertad, las garantías necesarias para que el ciudadano pueda expresarse y lo que Popper señalaba como algo fundamental. Te da la oportunidad de que si el gobierno no te gusta, lo puedas sacar por un medio pacífico. Que Popper decía siempre, todos los debates sobre la democracia buscan la legitimidad en la fuente. Yo creo que es al revés. El tema es que si uno se puede sacar de arriba un gobierno de un modo pacífico, eso es democrático. Si no tenés eso en la vista, no. Muy bien. Entonces, ahí está el enorme desafío que tiene este ciudadano. Y ahí está el tema. Hoy el tema es ciudadano, hoy el tema es ciudadano y hoy el tema es Estado y gobierno. Y una democracia que está asediada por este proceso de transformación. Todos los tiempos de cambio y de migraciones han sido tiempos de inestabilidad. Y hoy, en que imaginábamos que caído el muro de Berlín, habíamos entrado ya en la Pax kantiana, acá no se discute más ni la economía de mercado ni la democracia liberal. Está claro que, como decíamos al principio, la democracia liberal se discute, mucho menos que la economía de mercado. Y es el resultado, a su vez, de todas estas situaciones que llevan a una cosa muy particular. La democracia combatió antes contra los sistemas autoritarios de un modo doctrinario e ideológico. Yo viví, ustedes no, la batalla democracia nazifascismo. Muy bien. Luego vino la batalla democracia comunismo, a la cual ustedes llegaron al final. Y luego vino esto, que ¿qué es? Es la democracia comparada con sus ideales. Entonces son los ideales contra las realidades. La democracia ya no se confronta con un sistema ideológico que le compite. Entonces ya no le basta ser un poco mejor que el otro. Se compara solo con una idealidad, con una ensoñación, con una expectativa, con una esperanza que a su vez se alimenta todos los días con los cambios extraordinarios que la sociedad va produciendo, que va ofreciendo cada día más cosas. Y entonces, eso es lo que genera esos espacios de incertidumbre que han pasado a ocupar estos llamados movimientos, no totalitarios, pero sí populistas, que son una especie de embrión autoritario, que puede terminar en totalitarismo. De algún modo Venezuela va en ese camino. Con Chávez fue un populismo que, como todos los populismos, nace normalmente de una legitimidad de origen, de una elección, y luego la legitimidad de ejercicio la van perdiendo en la medida que van avanzando hacia adelante y generando todas esas incertidumbres. Y este es el nuevo fenómeno, que yo diría es como lo que hablaba Aristóteles, ¿no? De las formas puras y las formas impuras. Bueno,
la forma pura era la aristocracia, la forma impura era la oligarquía, ¿no? Bueno, la monarquía, la tiranía, la democracia, la demagogia. Y eso que preveía ya el maestro Stajera es lo que estamos viviendo. ¿Qué es el populismo? La construcción demagógica de algo que se define fundamentalmente como un instrumento para la conquista del poder. Populismo no es una ideología, puede ser de izquierda, puede ser de derecha. Es un procedimiento para dentro de la amenaza, dentro de la democracia, con las instituciones de la democracia, irla vaciando de contenido a través del ejercicio abusivo del poder. Primero por la vía de la finanza del Estado, lanzadas a autosustentar ese proyecto político, y con una mecánica que la conocemos. Hay un líder que se ubica por encima de las instituciones, es el salvador de la patria, y a su vez hay un enemigo enfrente, un enemigo mortal al cual hay que destruir, que se llamará la oligarquía, o se llamará el imperialismo, o se llamará la reacción de derecha, o se llamará el izquierdismo disolvente, según la dictadura puede ser de derecha o izquierda, ¿no? Porque tan populista es o fue Chávez como lo fue Trump. La diferencia ¿dónde está? En que Chávez ejerció el populismo en un país con instituciones relativamente débiles, con partidos que se habían derrumbado, y transformó el sistema en un sistema populista, que devino autoritario y ahora prácticamente totalitario, más cercano a Cuba que a otro. El Trump, a la inversa, sin duda es un gobernante populista, apela a todas las características del populismo. Y si alguien tenía alguna duda, la escenificación grotesca de la ocupación del Congreso es la expresión visual, plástica, desbordante de lo que es el populismo, ¿no? Es decir, el pasarse por arriba de las instituciones, el despreciarlas. Y esa escenificación grotesca, como digo, es esa expresión. Pero Trump no pudo con las instituciones. Y eso es muy importante. Es decir, no, el remedio, el antídoto, es aferrarnos a esas instituciones que son las únicas que nos pueden dar la respuesta. Y ahí tenemos un ejemplo típico de cómo un populista que estaba dispuesto a llevarse por delante todo, lo demostró. Y lo sigue demostrando de vez en cuando todavía, no pudo, sin embargo, con una institucionalidad fuerte. De allí entonces nuestro desafío, de allí las acechanzas que hemos definido que tiene nuestra democracia actual, nuestra necesidad de luchar dentro de ella para preservar sus valores en un nuevo tiempo y hacerla compatible con esta nueva sociedad del conocimiento, sociedad global, sociedad digital, sociedad de la información, o como queramos llamarle, a todo este tiempo que nos ha tocado vivir. Por suerte, porque nos da muchas cosas. El tema es saberlas usar para poder defender, en cambio, lo permanente. Me quedo por acá y la seguimos. Antes de pasarle la palabra a Martín, muchas gracias, presidente. Pero leer, porque esto es bueno de la interacción, muchos comentarios que van llegando en YouTube y en las diferentes redes en las que estamos. Pero gente que dice agradecido de poder escuchar a dos políticos de tanta calidad como Sanguinetti y Lustó. Bueno, saludos después vienen de diferentes lugares de la Argentina y también de Uruguay. Así que bueno, vemos que mucha gente está interactuando en todos los que están conectados en YouTube. Martín, te pasamos la palabra. Muchas gracias, Nicolás. Déjeme aprovechar para saludar a todos los que están siguiendo esta conversación y agradecer la invitación del Partido Colorado y también el trabajo de la Unión Cívica Radical de la Ciudad de Buenos Aires. Quiero decir que para mí, antes que nada, es un orgullo y un placer enorme estar compartiendo el panel con el presidente Sanguinetti, mi admirado presidente Sanguinetti, uno de los pocos hombres renacentistas que nos quedan en América Latina. Cuando hablamos de el estado de las democracias en nuestra región, yo quiero distinguir entre la salud institucional y el estado de ánimo de las democracias.
Y por supuesto que la salud institucional y el estado de ánimos tienen una interacción entre sí. A medida que el estado de ánimo se erosiona, muchas veces eso tiende a también degradar la salud institucional, y a medida que algunos gobernantes degradan la salud institucional de nuestras democracias y generan una ilusión de que se va a conseguir una respuesta, como decía el presidente Sanguinetti, y después no ocurre, eso también genera un peor estado de ánimo. Y a eso le quiero agregar un poco el contexto regional y global en el que se producen, a pesar de que ya mucho, obviamente, abordó el presidente. Cuando uno mira institucionalmente, hay algunos problemas que vienen de antaño. Obviamente está el tema de Cuba, está la caída de Venezuela en la situación actual, vemos ejemplos en El Salvador o en Nicaragua, donde la salud institucional democrática de la región empieza a estar en peligro, pero también vemos, o está directamente en peligro, pero también vemos procesos intermedios, ¿no? Hemos visto muchos impeachment en la región, siempre canalizados por las vías institucionales, pero en algunos casos polémicos en cuanto a su contenido o en su fondo, en el caso de Dilma Rousseff. Hemos visto situaciones de abuso de poder, de reelecciones que eran inconstitucionales, que después derivaron en situaciones resueltas a través por lo menos de sugerencias, digo dentro entre comillas, de las fuerzas de seguridad, como en el caso de Bolivia, y también hemos visto ánimos caldeados en los últimos 2 años, en el 19 y en el 20, en Chile, en Colombia, en Perú y en Ecuador, con manifestaciones muy fuertes, inclusive con muertos. Entonces, cuando vemos este estado de ánimo y vemos el cariz institucional, podríamos decir que el afianzamiento institucional de nuestras democracias pasa más por un retiro del militarismo como solución que por un afianzamiento de la idea de democracia dentro de nuestros líderes, y también lo vemos en algunas encuestas recientes dentro de la población. La verdad que lo decía el presidente, la democracia siempre ha sido compleja en nuestra región. Siempre siempre ha tenido las dificultades de encontrar cómo darle cauce a las promesas, ¿sí? Cómo darle causa a la promesa de libertad y a la promesa de progreso, administrando las tensiones sociales y políticas. Y ese éxito que han tenido otras democracias en otras regiones del mundo en lidiar con esas tensiones sociales y políticas, en nuestra región siempre han tenido, lamentablemente, durante mucho tiempo y una enorme cantidad de países, una salida desde el cauce de cómo se resolvía esa tensión para poder mostrar progreso de manera continua. Y a medida que esto ocurre, ¿sí? Se transforma en un campo fértil para el quiebre institucional. Y en el caso actual se manifiesta como un campo fértil tanto para distintas vertientes del populismo, que quiero volver un poquito sobre esto, como también distintos grados de autoritarismo. Tanto los populismos como los autoritarismos tienen durante algún tiempo éxitos aparentes, porque en general son una respuesta a algo que está funcionando muy mal, y la respuesta inmediata, la respuesta instantánea, tiene algo de satisfacción prematura que después luego se revierte, e inclusive muchos de estos éxitos aparentes también están apoyados sobre situaciones temporales, a veces en los términos de comercio, que son aprovechadas para políticas insustentables y que después generan una dificultad adicional a los gobiernos que intentan, desde la vía institucional y desde el respeto de nuestras reglas mínimas de convivencia, volver a poner en un cauce las múltiples tensiones y darle una resolución adecuada. Ahora yo quiero mencionar algunas complejidades adicionales que tiene el mundo de hoy, porque como decía antes, siempre en nuestro contexto de grandes demandas sociales y políticas, ha sido muy difícil para las democracias generar lo que el presidente mencionaba como una diferencia importante, que democracia no es buen gobierno. Acá en la Argentina tenemos la famosa frase de Raúl Alfonsín de que con la democracia se come, se cura y se educa, ¿sí? Esa frase, dicha en ese momento, quiere decir, sin democracia no podemos ni siquiera acceder a protestar o a exigir estas cosas, pero está claro que a menos que uno construya un buen gobierno, o mejor dicho, construya un buen Estado a través de una sucesión de buenos gobiernos reformistas, es muy difícil
garantizar el progreso a través del tiempo. Y el mundo de hoy es distinto de ese mundo de nuestras democracias recuperadas. Es un mundo en donde, como decía el presidente, la tranquilidad o la seguridad son distintas en el concepto de Beveridge, ¿sí? De tranquilidad o seguridad de la cuna a la tumba. ¿Por qué? En gran medida porque no tenemos certeza ni garantía de empleo. También porque se han sucedido una serie de crisis de distinto tipo, entre ellas crisis financieras que han afectado, algo que no ocurría de hace mucho tiempo, a los países desarrollados y por ende al orbe entero. Y ahora tenemos un ejemplo adicional que es la pandemia, amén de otras amenazas que son globales. Entonces, primero, inclusive si nuestras democracias no hubieran cambiado, si nuestras sociedades no hubieran cambiado, el mundo es distinto. El empleo está amenazado por la globalización y por la automatización. Las crisis tienen un cariz global y nos impactan de toda manera, sean, como decía antes, sanitarias o sean pandémicas, o sean sanitarias, económicas o sanitarias. Y cuando uno mira eso dentro de la región, y que es con lo que tienen que lidiar nuestras democracias, uno lo primero que aprecia es que nuestros países tienen un peor desempeño relativo en términos económicos y por ende también en términos sociales. Se han alejado en términos del ingreso por habitante de los países desarrollados. El caso de Argentina es quizá el caso más contundente, pero ese alejamiento es todo lo contrario de lo que predice la teoría económica, que predice una convergencia. En ese contexto de peor desempeño relativo y crisis sucesivas, que además, como decía antes, no tienen ningún piso de seguridad para nadie, la desigualdad creciente agrava la molestia, agrava el enojo, y la incapacidad de los estados para ir lidiando con esta situación y volver a garantizar cierto nivel de seguridad y progreso generan enojo, a veces con los gobiernos, a veces con los estados, a veces con la clase política y, ¿por qué no?, extendiéndolo muchas veces con la propia democracia. Si a eso le sumamos una degradación ética muy grande, y hemos visto casos de corrupción, y recientemente tenemos además ejemplos con las distintas filtraciones que ocurren cuando y donde uno puede ver los activos que acumulan nuestros gobernantes, o hemos tenido el caso Odebrecht, que ha tocado a varias de los países de nuestra región, se va instalando en nuestras sociedades un ánimo diferente con respecto a nuestras instituciones, un ánimo diferente con respecto a la democracia para canalizar y resolver nuestros problemas. Y frente a eso, además, hay, como decía el presidente, un ciudadano que se siente distinto, se siente ciudadano desintermediado, se siente consumidor extremadamente demandante y se siente contribuyente en exceso. Entonces, tenemos nuevas demandas, mientras otras demandas han sido insatisfechas o continúan insatisfechas. Y esas nuevas demandas, muchas de ellas no son demandas de toda nuestra población, son demandas que empieza a exigir el sector de la población o de los ciudadanos de nuestros países que están en mejor situación y por ende no constituyen parte de la agenda de aquellos sectores postergados. Y a veces eso se traduce en una suerte de percepción de que nuestros estados, tratando de garantizar nuevas ampliaciones de derechos, se están desentendiendo de una agenda que es cada vez más grave y que afecta a porcentajes crecientes de nuestra población. Y eso puede ser para cuestiones que son reivindicaciones de antaño, la igualdad de género, ¿sí? Pero también con nuevas, como puede ser la identidad de género, o como puede ser la manera en que, fíjense ahora, las discusiones que existen con respecto al lenguaje inclusivo. Si me permitís, Martín, Sí. si me permitís un segundito, Sí. creo que el ejemplo bien claro de esa situación de insatisfacción que no nace en los sectores más desposeídos es Chile, ¿no? Porque Chile, que hasta hace muy poco tiempo era el mejor de la clase en todos los seminarios sobre democracia y economía, un día aparece un estallido. Apareció ya con la doctora Bachelet, y que era un reclamo sobre educación, donde los muchachos reclamaban calidad en la educación, una cosa inesperada, digamos, no vista, ¿no? Bueno, las cosas más o menos
se calmaron y siguieron. Y ahora hemos estado en los últimos tiempos también con explosiones muy fuertes, emanadas también de la clase media, que luego se podrán explotar por los, en fin, por gente que busca otros fines de desestabilización. Pero la base era una reclamación, como tú bien decís, de sectores que no son los más desposeídos, que están representando otras insatisfacciones, ¿no? ¿Verdad? Entonces, me parece que Chile es un buen ejemplo de un país que ha crecido comparativamente más que ninguno de los nuestros en los últimos 30 años, 40 años, y que sin embargo ahí lo tenemos. Sí, Chile tiene además un componente adicional, diría, que es que su propio éxito ha generado demandas de pertenencia diferentes. Hablando con el que era el ministro de Finanzas de Bachelet, Andrés Velasco, en las primeras demostraciones de los estudiantes, un día lo fui a ver y le dije, Andrés, ¿cuál es tu interpretación de esto? Y él me decía, mira Martín, cuando yo me gradué, pasé a pertenecer a un club de élite. Entonces, hacer el esfuerzo de endeudarse fuertemente, por cómo funciona el sistema educativo chileno, rendía sus frutos porque uno daba un salto de calidad en el lugar de pertenencia dentro de la escala social. Hoy los chicos se endeudan fuertemente y cuando terminan no tienen ningún diferencial, porque no recuerdo exactamente la cifra, pero es algo como que el 35% de los jóvenes adultos de Chile tienen título universitario. Entonces, a medida que el esfuerzo redunda en una demanda insatisfecha o no genera aquellos réditos que uno esperaba, la insatisfacción es más grande. Yo creo que eso se aplica mucho a las clases medias, pero también hacía referencia a que demandas de los sectores más urbanitas, o como diría Moria y Araujo, más globalizados, aquellos que podrían ser ciudadanos globales. Aquellos que podrían ser ciudadanos globales o que son la parte más productiva internamente, a veces demandan nuevos derechos y nuevas conversaciones que no involucran para nada emocionalmente las demandas insatisfechas que todavía tiene nuestra democracia con los sectores más postergados. Entonces se dan agendas paralelas que no se tocan y con las cuales es muy difícil para un gobierno abordarlas simultáneamente en la escasez. Y a eso le tenemos que sumar los contextos actuales, ¿sí? Globales, en donde en primer lugar hay una desintermediación muy grande con respecto a la política y cada ciudadano intenta representarse a sí mismo. Esto de, le hablé al presidente, no solamente le hablé al presidente, una vez alguien me dijo, el pueblo, por lo que veo en mi Facebook, que también es otra manera, no es solamente que trato de representarme a mí mismo, sino que en mi microcosmos entiendo que está representado la totalidad de la sociedad. Y a esa desintermediación del ciudadano que demanda de otra manera y que se quiere representar a sí mismo y que actúa por afuera de los cauces institucionales tradicionales, que son los partidos políticos en nuestras democracias, también existe esta demanda casi incontenida e incontenible, la multiplicación casi incontenible e incontenida de demandas de distinto tipo y color que además requieren solución instantánea. No son ya los viejos clivajes los que ordenan la discusión pública, sino que tenemos demandas de todo tipo y color que se multiplican en los medios de comunicación y en las redes, que a veces son novedosas y a veces no, a veces son importantes y a veces no, y sin embargo, en la supervivencia de corto plazo, el político está obligado a atenderlas todas, por lo menos discursivamente o con respecto a su atención, a su grado de atención. Y me recuerdo hablando de esto un día con Felipe González, el presidente González me decía, si yo hubiera tenido que gobernar en esta época no hubiera podido nunca mantener la agenda que tuve durante mis 16 años de gobierno. Y particularmente grave me parece que estas demandas se canalizan por medios novedosos, que tienden por un cambio constitutivo en la naturaleza de esos medios a generar un debate mucho más estridente y menos fructífero de lo que debería ser el debate público. ¿A qué me refiero esto? Siempre hablamos de las redes, pero para mí las redes son un fenómeno más de una lógica
que mutó mucho y que es la lógica de los medios de comunicación. Cuando yo era chico en la Argentina había 4 canales de televisión. Y al principio eran públicos y después se privatizaron. Y cuando uno iba, había 2 modelos de televisión, el modelo estadounidense, principalmente con canales privados y después una red pública, y en Europa casi todos los canales eran públicos y no tenían ni siquiera publicidad. A mí me tocó vivir del 93 al 96 en el Reino Unido y había 4 canales de televisión. La digitalización lo que hizo fue que irrumpieran los canales digitales. Entonces, antes los debates transcurrían, igual que en la prensa, con un gatekeeper o con alguien que hacía una edición de quién iba y se sentaba y daba un debate. Y ni siquiera teníamos chance de cambiar de canal. El debate podía ser aburrido, pero era profundo. Y nosotros no teníamos otra alternativa que prestar atención. Ahora uno llega a su casa y tiene no 4 canales, tiene 150 canales. Y además tiene las redes. Y la lógica de todas las plataformas, no importa si son tradicionales o nuevas, es ganar dinero. Y entonces lo que necesitan para ganar dinero en una grilla tan grande de posibilidades de comunicarse con el ciudadano es llamar la atención. Y lo que hay en estos momentos es una enorme puja, una gigantesca pugna por la atención del ciudadano. Y generalmente para llamar la atención hay que ser estridente. Frente a tanta competencia, lo que hay que ser es lo más vehemente posible, lo más llamativo posible, y eso erosiona un montón el debate. Y eso es lo que vemos en la calidad de los programas políticos que tenemos y la multiplicación de los programas políticos que tenemos. Eso es lo que vemos en la agenda de las redes con respecto a la política. No solamente ocurre esto, que el debate se degrada, sino que además, a veces por las propias vías en las que el debate tiende a ocurrir, se polariza mucho más la opinión. Se simplifica muchísimo el medio. Pero no te olvides que todo eso que tú decís, además ahora termina en un teléfono mayoritariamente. Porque uno está, ya aquello de que estábamos sentaditos delante de la tele, como decís vos, ya es todo muy relativo. Ahora la vida, ya para los de menos de 30 no existe ni la tele, ¿no? ¿Verdad? No hay tele. No viven, nacen y mueren ante un teléfono, ¿no? Entonces, y el teléfono es titular. Yo que tengo una vida dentro del periodismo, y donde siempre pasó un poco esa búsqueda del rating, ¿no? Porque, digamos, esa búsqueda de lo escandaloso o de lo más llamativo existió más o menos siempre, aún en los más viejos tiempos. La Argentina, que es uno de los países de mayor calidad periodística, a veces eso lo he dicho en Argentina, me dicen, ¿cómo? Le digo, no, la Argentina siempre tuvo un fenomenal periodismo y siempre tuvo un gran periodismo y sigue teniendo. También es verdad que es el mejor país del mundo para ser periodista, porque todos los días tenés no una noticia, una novela entera, ¿no? Entonces es un bollo ser periodista. ¿No? Podés contar, son Marcel Proust, tenés una novela diaria. Pero eso más o menos siempre ocurrió. Si no, pensemos en la vieja crítica, por ejemplo, ¿no? Legendario diario, que era un poco eso, lo de Randolph H. Hearst en Estados Unidos. Pasa que hoy tiene una masividad impresionante y a su vez un reduccionismo, ¿no? Porque al final el tipo termina en una leyenda y 3 líneas, que es lo que ve en el teléfono. Entonces, sí, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? Es muy... La multiplicación, una de las cosas que hace es tener demasiadas alternativas simultáneas. Demasiadas alternativas simultáneas, siempre uno piensa ¿qué me estoy perdiendo en este instante? Pasa hoy, además de que hay más impaciencia, ¿sí? Entonces hay lecturas menos profundas y también mensajes menos profundos. Ocurre hoy que a veces uno le envía un artículo a un amigo y si el artículo es un poquito largo, es un artículo periodístico. Es un op-ed, no es mucho más que eso. Pero si es un poco largo, la respuesta es sí, lo vi, estaba bueno, pero era muy largo. Entonces, esa gran puja entre múltiples plataformas para captar la atención y nuestra impaciencia frente a toda ese tironeo, lo que genera es una reducción de la calidad del mensaje.
y también de la recepción. Y a eso le tenemos que sumar que nosotros siempre hemos pensado, tradicionalmente hemos pensado, que la interacción entre posturas distintas, es decir, la capacidad de interactuar entre posturas distintas, tarde o temprano lleva a una mejor solución. Ahora, eso no es cierto cuando los que debaten son grupos y no personas. Y particularmente en determinados contextos. Hay un exfuncionario de Obama, que es un catedrático que se llama Cass Sunstein, que habla de la lógica de la polarización de los grupos. Entonces dice, cuando dos grupos interactúan, ocurre lo siguiente, o tiende a ocurrir lo siguiente. Primero, el grupo se polariza, o la definición de que un grupo se polariza es si después de la interacción interna en un grupo, la opinión grupal es más extrema de lo que era antes. Dice, ¿de qué depende eso? Primero depende de cómo fluye la información y cuáles son los miembros más vocales. Alguien que tiene dentro de un grupo una posición más extrema, tiene la información y tiene ascendencia sobre los demás, es capaz de correr el eje del debate adentro del grupo. En segundo lugar, ¿qué otra cosa contribuye? Cuando aquellos que quedan más en el medio y son más moderados, esa suerte de dinámica grupal los hace sentirse cohibidos, excluidos o sancionados. Puede llegar a tal punto que se vayan del grupo, y entonces el ancla de la moderación también se pierde. Esa polarización se extrema más si el debate es público, es decir, contra otro grupo. Si es continuado en el tiempo, la polarización se profundiza más. Y si es anónimo, es mucho más grande. Esto es, las redes. Y la pandemia, en ese sentido, además, ha eliminado la capacidad, o ha reducido la capacidad de interactuar, que ya, en mi opinión, nuestra generación, y la que nos sigue a nosotros, traía diezmada con respecto a las generaciones anteriores en la política. Y esto sí es un elemento grave. No hay un conocimiento biográfico del otro a la hora de interactuar. Lo que hay es ámbitos que claramente tienden a la polarización. Solo nos encontramos y debatimos en un programa de televisión a través de Twitter o en la cámara. Y entonces, particularmente en el caso argentino, pero no únicamente en el caso argentino, se ve que los debates transcurren menos por la argumentación que por la falacia ad hominem y el ataque liso y llano. Ahora, dentro de este contexto que yo acabo de escribir y que describía usted, presidente, este contexto es particularmente propicio para los populismos. Por varios motivos. Primero, en su acepción tradicional, ¿sí? Alguien que se arroga frente a la incapacidad de determinados gobiernos o de la propia democracia de garantizar aquellas cosas que promete, que el que se arroga el derecho a representar la totalidad del pueblo en contra de algunos intereses institucionalizados. Primero, es mucho más fácil en este contexto con múltiples plataformas en donde hay que llamar la atención para poder existir, hacer eso. Mucho más fácil que antes. Y lo otro es que la agenda, esta de demandas múltiples, permanentes, que requieren satisfacción instantánea, también dan lugar a otra concepción de populismo, en la definición de Daniel Larriqueta, que es un historiador y economista argentino radical, que a mí me gusta mucho. Daniel dice que el populismo es la subordinación permanente del largo plazo al corto plazo. Entonces, este contexto de demandas instantáneas que están casi siempre insatisfechas, montadas sobre una mayor complejidad y por ende mayor dificultad para dar respuesta a demandas tradicionales, junto con un contexto de comunicación con el ciudadano que es mucho más abierto, pero que también apela a la emoción y a los gritos, generan mayor capacidad de instalar referencias de corte populista, que como decía, pueden ser de derecha, de izquierda y hasta de centro, esos populismos. Y la pregunta que yo me hago en este contexto para la salud de nuestras democracias es cuál es el desafío de los partidos políticos. Está claro que los partidos políticos tienen, en primer lugar, el deber del largo plazo, porque los presidentes, los candidatos, los líderes transitorios se pueden tentar con el corto plazo o pueden tener que abordar desafíos inmediatos. Ahora, el partido tiene el deber del largo plazo y además tiene el deber de encauzar
este magma tan complejo que tenemos hoy para poder darle una respuesta mejor. Y ahí me parece que nuestros partidos, en lugar de tratar de ser una resistencia a todas estas tendencias, o un ordenador mejor de estas tendencias, tienden a sumarse a la confusión. Nosotros deberíamos poder, en virtud de una interacción mucho más profunda, poder diagnosticar estos problemas que afectan a la región, a nuestros países y al mundo, y que son problemas complejos. Deberíamos poder diagnosticarlos y encontrar alternativas de solución reales en esa conversación. Pero después, nuestros partidos tienen el deber, en este contexto, de ver cómo comunican atractivamente cosas que son ciertas. Porque si no, corremos una enorme desventaja contra aquellos que a problemas mal diagnosticados, a veces inventados, proponen soluciones ficticias. Y ahí hay una discusión interna, me parece, que tienen que tener nuestros partidos, pero que en la interacción entre partidos políticos que ocupan parte del mismo espectro ideológico en distintos países, podríamos encontrarle mejor solución. Porque algunos problemas, particularmente cuando nuestros países entran idiosincráticamente en problemas profundos, que tendemos a pensar que son solamente nuestros, y sin embargo están enmarcados en algo más grande. De la misma manera que creo que, y por eso quería felicitar por esta iniciativa, que no solamente abarca este problema, sino que además tenemos que tender puentes intergeneracionales entre todas las generaciones de políticos que en este momento podríamos actuar, porque los problemas se pueden complejizar, pueden aparecer desafíos nuevos, pero muchos de los inconvenientes que arrastran nuestra región suelen ser los mismos que tenían antes, solo que vienen disfrazados con otra cara, porque contextualmente adquieren otro cariz. Pero estructuralmente suelen ser muchas veces parecidos. Entonces creo que esta conversación debería ser el primer paso de un ejercicio más intenso hacia adentro de los partidos, entre los partidos de distintos países e intergeneracionalmente. Tomo la última palabra de lo intergeneracional. Hablaba recién de los temas de largo plazo. Si hay un tema de largo plazo es la seguridad social, la jubilación, que es un problema para todos los gobiernos, lo ha sido en Europa, ¿no? Lo ha sido en Estados Unidos de otro modo, con una tradición distinta, y lo ha sido entre nosotros. Es un típico tema de largo plazo, porque a veces parece que la batalla de la lucha de clases histórica ahora es una batalla de generaciones, por la redistribución, ¿no? Porque los jóvenes reclaman esparcimiento, cultura, deporte, y los viejos quieren seguridad en la jubilación. Y la frazada es la misma, la tiranía por un lado, la tiranía para el otro. Lo que pasa es que ahí tienes un típico tema de largo plazo, ¿no? Y eso, por supuesto, que lo tiene que abordar las sociedades. Además, vivimos más años, vivimos mejor, ¿no? Vivimos más años, vivimos mejor. Fíjate que, mi líder político, detrás del cual yo me formé, Luis Valleverre, que fue el que tuvo enfrentamientos muy fuertes con el Perón de los años 50, que culmina en el 55, y bueno, murió en el año 64, de 67 años, para nosotros era el viejo. No, yo tengo 85. Y acá andamos, ya sé que soy el viejo, pero digo, pero tenés hoy una sobrevivencia muchísimo mayor, que es un hecho. Entonces, no podemos transformar una tragedia en una bendición. Vivimos más años y vivimos mejor. De cuando llegó Alfonsino, llegó yo al gobierno, hay 6 años más de vida en Argentina y en Uruguay, de expectativa de vida. Y eso no pasa nada. Sí, pasa, pasa, ¿no? Ahí tenés un típico tema de largo plazo. Pero el gran desafío es lo que Natalio Botana, no el de crítica, sino nuestro amigo, el politólogo y el historiador magnífico, sabio, habla de lo que es la virtud, ¿no?
recuperando el viejo concepto de Maquiavelo, o sea, aristotélico, perdón, la virtud ciudadana, ¿no? Porque se nos hace muy difícil todos estos debates, se nos hacen muy complejos. Para los partidos es muy difícil, y a su vez, lo que tú decías hace un rato, que es una batalla histórica con nuevos medios, es el de la moderación. Los moderados siempre han llevado la peor parte. Come de Medici, el gran duque que preside tiempos de esplendor de la Florencia del siglo XV y XVI, la época más luminosa, se puede decir, de la historia de la humanidad en ciertas dimensiones, decía: el destino de los moderados es como el de los habitantes del primer piso del edificio, porque tienen el humo de los de abajo y el ruido de los de arriba. Entonces, siempre están ahí. Entonces, esto ahora tiene una explosividad y una dimensión, es impresionante. Y ahí está el desafío. Entonces, es ahí donde nos tenemos que plantear y plantar, digamos, para recuperar los valores esenciales. Lo cual empieza la batalla de las instituciones, no la podemos dejar degradar, ¿no? No la podemos dejar degradar. Por eso la batalla por la libertad de expresión, la batalla por el derecho, la batalla por la independencia judicial, son fundamentales. Porque sin eso pues no hay nada. Sin eso pues no hay nada. ¿Eso asegura todo? No. Pero sin eso no hay todo lo demás. Ese es el gran punto, ¿no? Tú fíjate nomás la batalla de libertad de expresión. ¿Tú te acuerdas, Martín, que nosotros nos vimos fugazmente en Estados Unidos cuando estaba de embajador? Yo acompañaba a la gente de Clarín que me había invitado porque habíamos liberado una batalla juntos muy fuerte por la libertad de expresión. Y hoy día, en la tele y en los medios argentinos, es otra batalla por la libertad de expresión también, por una expresión infeliz de un ministro, amenazante para un periodista. Entonces, estas son batallas esenciales. Tenemos que asegurar eso, la continuidad institucional, la seguridad institucional, no darle espacio a los mesianismos salvacionistas, a los reeleccionismos ilimitados, a todo ese tipo de cosas que desgracia. Y a la libertad de expresión, que es la garantía de todos los demás derechos. Sin eso no hay nada. No es una batalla sencilla. Todavía hay que seguirla dando. Fíjate que en Estados Unidos hoy lo estamos viviendo con las redes que tú planteabas, ¿no? Hoy al señor Superberger, que también hace 10 años era Gardel y Razzano a la vez, ahora está en el banquillo de los acusados. Ya no es el niño prodigio, ¿no? Sino que instrumenta, como tú bien decías, por ganancias, un medio de comunicación que debía ser una expresión de libertad, que debía ser una expresión de esta plenitud de la vida global que nos permite comunicarnos a la distancia, y que sin embargo termina no siendo lo es porque se instrumentaliza. Así que bueno. Primero, presidente, una digresión o una diferencia de opinión casi. Yo no creo que lo de Aníbal Fernández haya sido una expresión desafortunada. Fue ser. Yo creo que es una concepción. Lo puse como ejemplo. Pero yo creo que es una concepción patrimonialista del Estado y del poder. Yo creo que un ministro de Seguridad que tiene las expresiones que tuvo él y además se justifica después diciendo, para mí la familia, los hijos y la casa son un templo, que es casi el código de los viejos sicarios. ¿Sí? Entonces está claro que lo que hizo fue una amenaza a alguien que expresó una opinión distinta. Si lo hizo sin entender que él tiene el peso del Estado detrás de él, es de una enorme gravedad, y si lo hizo entendiendo que tiene el peso del Estado detrás de él, es mucho más grave aún. Con respecto a los fanatismos y la moderación, yo usaba otra expresión en lugar de la del primer piso, que también es de una imagen de cuando yo era chico, que es, somos como los protagonistas de la Guerra de las Galaxias, Skywalker y Solo y Leia, cuando caen en la compactadora de basura.
se empiezan a cerrar ambas paredes. Y es muy difícil mantener la moderación cuando eso ocurre, porque uno se desespera. Pero tenemos que ser, es una frase que me han criticado, pero yo digo, tenemos que ver cómo encontramos para ser fanáticos del no fanatismo, para poder enamorar a otros del no fanatismo y de aquellas discusiones fundamentales, que son las que usted mencionaba, que tenemos que dar, de aquellas cosas que debemos defender. Y después tenemos que ser capaces de discutir otras, inclusive de maneras más creativas. Vamos, por ejemplo, al tema de la seguridad social, que obviamente a medida que nuestros países envejecen, y en el caso de ambos países tenemos una población madura, ¿sí? Y por ende la carga sobre nuestra seguridad social con el aumento de la esperanza de vida es muy alto, en el caso de Argentina más grave por la informalidad y los bajos salarios que estamos teniendo, o que han, si quieren, tenido una regresión con respecto a lo que eran en el pasado. Pero creo que no tenemos que mirar el problema solo desde el punto de vista de cómo financiamos la seguridad social de la manera tradicional. Cuando digo financiamos es cómo conseguimos pesos uruguayos o argentinos para pagar las jubilaciones. ¿Por qué digo esto? Imaginemos que el COVID se hubiera contagiado a todos y cada uno de los habitantes del planeta y que una consecuencia todavía no conocida es que nos hubiera hecho a todos estériles. Entonces, la pregunta es, cuando venga la última generación, ¿vamos a tener el dinero para pagarlo? Y siempre lo podríamos emitir, o siempre podríamos endeudarnos y conseguir eso para acreditar en la cuenta de cada jubilado argentino, uruguayo, su jubilación. Y la pregunta es, ¿tendrían bienes para comprar? Bueno, si no hemos trabajado en inteligencia artificial, en automatización, no. Entonces, nosotros muchas veces miramos de nuestros países la restricción financiera o fiscal de la seguridad social a largo plazo, pero no miramos la productividad de nuestras economías. Es decir, no miramos cómo movilizar los recursos reales para tener los bienes y servicios reales que la tercera edad va a querer consumir cuando le toque ser clase pasiva. Entonces, son las dos discusiones simultáneas. Y en el caso de la Argentina, pero además creo que ocurre en todos lados del mundo, yo lo había estado mirando hace un tiempo en Uruguay, nosotros tenemos estados que gastan, los economistas generalmente miramos el gasto público por habitante, a mí es una referencia que me dice poco. A mí me gusta, perdón, el gasto público en términos del PBI, a mí me gusta mirar el gasto público por habitante en términos reales. Porque entonces tenemos que ver si con más dinero disponible, con más gasto público per cápita, estamos brindando mejores bienes y servicios a nuestros ciudadanos. Si no lo estamos haciendo, si gastamos más por habitante, pero nuestras sociedades perciben que reciben menos bienes y servicios, entonces podemos hablar de que el Estado se está volviendo menos productivo, entre otras cosas porque no sabe cuáles son sus prioridades y empieza a atender parte de estas demandas instantáneas e intensas. Y cuando eso ocurre y perdemos las prioridades y perdemos productividad, es más difícil exportar nuestro Estado, es más difícil. Los Estados ya no compiten para anexarse territorios que tienen riquezas naturales, pero compiten a través de los bienes y servicios que producimos. Y muchas veces no nos damos cuenta que la carrera de la competitividad no es solo una carrera de las empresas, es una carrera de los Estados, inclusive mucho más que de las empresas. Y ese es un foco que me parece que Latinoamérica ha perdido. Y entonces se ve casi avasallada en esa carrera versus otros estados que han avanzado de una manera mucho más clara en aumentar su productividad. Y eso es parte de la agenda. ¿Cómo? En términos relativos, Europa también, de algún modo le ha pasado lo mismo. En otro escalón, muy superior al nuestro, de ella, ¿no? Pero también cuando tiene que competir con Estados Unidos y con el Oriente, frente a su estado de bienestar, ¿no? La Argentina, el gasto público es el 45 más o menos % del PBI, una cosa así. Bueno, en Uruguay un poco menos, pero muy parecido. En Francia o Alemania es más todavía, ¿no? O sea, se supone que más allá es difícil, como tú decís, más allá, ¿cuánto más podés grabar? Terminás en la nada. Pero el tema de la competitividad es esencial, porque es empresa, Estado, y empieza en la educación, si vos querés,
porque tenemos todavía mentalidades formadas en liceos, en una enseñanza media que viene corriendo muy de atrás, digamos, ¿no? Y nos cuesta asumirlo. Además, las gremiales históricas de la educación en toda Latinoamérica dejó de ser un factor de cambio, ser un factor conservador, muy resistente a los cambios. Lo es en todas partes, desde México a Tierra del Fuego. Lejos de decirnos a los políticos, mire, la vanguardia es esta, ustedes vienen atrás, no, es al revés. Normalmente nos están retrasando los cambios. Y bueno, y hoy el tema está por allí. Es decir, Sarmiento empezó trajo maestra norteamericana, ¿no? Uno dice, bueno, qué locura hoy, qué barbaridad, acá tenemos las mejores maestras del mundo. Bueno, no estoy proponiendo eso, lo digo como expresión de una actitud de cambio, de estar en la vanguardia, de estar allá, donde tenemos que estar. Y eso nos está faltando, porque ahí empezamos, ahí empezamos. Si el chico ya de chiquito, cuando llega a la escuela, cuando llega a los liceos, no entiende esa característica, no se le forma la mentalidad para el cambio constante, para el cambio permanente. Es muy difícil. Y la productividad hoy se juega en esos lugares, indudablemente. También en el Estado, seguro, sí, el Estado, nuestros estados son grandes y nos pasa, vuelvo a decir, le está pasando también en términos relativos a Europa, ¿no? Y hoy tenemos el Asia como gran competidor, que no compite de otros ángulos. Hasta ahora era salario más bajo, pero ahora ya empieza a no ser tanto salario más bajo, ¿no? Porque ya el salario industrial en China ya tampoco es tanto bajo, es otros factores de eficiencia. Y nuestros estados, por eso digo, la batalla empieza también ahí. Tenemos que mirar también el factor educativo con una mente totalmente nueva. Lo que pasa es que a medida que los estados se vuelven más productivos, ¿sí? O algunos estados se vuelven más productivos en términos relativos, y también generan las condiciones para el aumento de productividad del sector privado, ya sea porque generan un mejor o una mejora más rápida del estándar educativo, porque generan mejor infraestructura. Lo que ocurre es que esos países ya no necesitan, para poder exportar, tener salarios bajos. Entonces, una de las agendas que nosotros necesitamos urgentemente en América Latina, particularmente para afianzar la democracia y la confianza de los ciudadanos en el sistema democrático, es que nuestros estados recuperen parte de la productividad relativa que perdieron. Y para eso, una de las cosas que tenemos que peinar es cuáles son las prioridades de nuestro estado en el mundo de hoy, a pesar de que estén tironeados por múltiples e instantáneas demandas, porque todavía no han podido satisfacer las de antaño, o han caído en cómo satisfacían las demandas de antaño ajustadas al mundo de hoy. Entonces, la primera es cuáles son las prioridades de nuestros estados hoy. La segunda, algo que hace referencia o que tiene relación con lo de Sarmiento, que es buscar cuáles son las mejores prácticas. Yo la única ventaja que le encuentro a ser un país en vías de desarrollo es que hay otros países que ya resolvieron los problemas que tenemos. Si ni siquiera podemos aprender de eso, tenemos inconvenientes. Y lo último es que tenemos estados en el siglo de los datos que casi no usan datos. Casi en algunos casos ni siquiera recolectan los datos que puede hacer falta para resolver un problema. No los tienen y no los abren. Entonces ahí hay vías para hacer más productivo el Estado y por ende, si uno prioriza bien la educación, si busca las buenas experiencias de afuera, y mira los datos que uno puede generar, entonces sí puede encarar de otra manera esos problemas que son medulares, que a veces a mí me gusta llamarlas las urgencias de largo plazo, porque son definitivamente cuestiones que tienen impacto en un tiempo que quizá no nos toque ver plenamente, pero que si uno no las aborda de inmediato, ni siquiera llega. Ahora, eso es una discusión muy profunda de qué significa hoy un mejor Estado, qué significa ser reformista en el siglo XXI, en nuestra región y en este mundo. Y se reformista con religión.
siempre es con relación a nuestro José Enrique Rodó, que fue un formidable escritor, Ariel, el arielismo, todo aquello, ¿no? Ahora estos días lo han conmemorado mucho a partir del Día del Patrimonio. Y él fue diputado colorado, pero también un poco en pugna con Valle Ordóñez, fue 3 periodos diputado, pero como era un intelectual, naturalmente siempre se tensionaba con el líder político, ¿no? Y en este caso al final se tensionó porque el reformismo de don Pepe Valle era muy revolucionario, ¿no? Muy revolucionario. Entonces en cierto momento dice, yo apoyé la presidencia del señor Valle en el año 11, y ahora en el año 13 siento que es un gobierno radical, muy radical el reformismo. Y si a esta altura dice, bueno, yo, lo piensa también mucha gente liberal. Dice, pero habría que ver qué quiere decir hoy, dice el año 13, ¿no? ¿Qué quiere decir hoy reformista, liberal, progresista o conservador? Dice, yo no me considero conservador frente al señor Valle, aunque le cuestiono su radicalismo social. Dice, entonces, y yo no me siento conservador, pero en cambio, dice el señor Valle, a quien yo veo como radical, el diputado Frugoni, que era el diputado socialista de la época, el Palacio nuestro, el Alfredo Palacio nuestro, dice, lo ve todavía el señor Valle como liberal burgués. Yo lo veo radical, él lo ve como liberal burgués. Y después agrega, los anarquistas de la calle Río Negro, que no sé quiénes eran, lo ven al doctor Frugoni, como lo verían al doctor Palacio también, como en definitiva un liberal burgués, porque defiende la sociedad liberal burguesa. Así que hay mucho de aquello de con relación a qué. Con relación a qué. Pero bueno, muchachos, tanto... Tenemos algunas preguntas, de hecho. Mariela, como Nicolás, ya le hemos contestado casi todas. Es verdad, pero queremos cumplir con algunas que nos han enviado y también, pues la verdad que está siendo un gusto escucharlo y ser espectadores de este intercambio que están teniendo. La verdad que, bueno, nos han llegado preguntas y también con Mariela hemos tratado de combinar algunas para poder hacerlas. Yo creo, Mariela, tú tenías una para empezar, por ahí. Sí, tengo una para el presidente, ¿te parece? Esa. Bien, presidente, desde Argentina y desde toda América Latina siempre admiramos la democracia uruguaya por los niveles de convivencia entre quienes piensan distinto, por una cultura política democrática muy arraigada en la población, ¿no? Pero a su vez sabemos que la democracia siempre es un proyecto inacabado, que siempre hay cosas para mejorar porque la sociedad cambia y entonces se deben enfrentar nuevos desafíos. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles cree que son los desafíos de la democracia uruguaya para los próximos años? Mira, primero, desde Argentina siempre nos idealizan un poco, ¿no? Porque vienen en vacaciones y ven al Uruguay en el mes de enero, febrero, en la playa, todo bonito. Es verdad que hemos tenido una sociedad muy democrática desde el origen, y lo cual no quiere decir que no hayamos tenido dictaduras y que a veces hemos pagado el pecado de soberbia, de creernos los papás de la democracia, y por eso en el 73 nos caímos en una dictadura. O sea, pagamos también un cierto tributo a la soberbia democrática, ¿no? ¿Verdad? O sea, hay que tener la moderación en las instituciones. Los desafíos de la democracia son los que hemos hablado acá. Yo diría, no tenemos en el Uruguay un desafío institucional fundamental porque las instituciones son respetadas por todos. ¿No tenemos un desafío por libertades? No tenemos un desafío por libertades. Tenemos sí los desafíos de las insatisfacciones, los desafíos de esa tensión entre realidades y posibilidades. Y yo los ubico fundamentalmente en el terreno de la competitividad como un fenómeno global, no mirado de un ámbito reduccionista, sino de la competitividad en un sentido intelectual. Nosotros, ¿cómo vamos a competir con países que tienen, yo diría, una ética del trabajo distinta a la nuestra? O competimos con innovación o estamos perdidos. Los chinos no solo vienen del
de economías, digamos, en las cuales se impusieron condiciones de trabajo más severas. Son confucianos, son taoístas, ¿eh? No tienen ese sentido nuestro del individualismo que se proyecta hacia el consumismo, que se proyecta hacia un mundo de individualidad muy distinto al de ellos, muy distinto. Para competir, igual tiene que ser entonces nuestro producto diferencial. Ya que somos individualistas, seamos más creativos. Innovación, creatividad, inteligencia, búsqueda constante del cambio. Me parece que ese es el desafío más importante que tiene nuestra democracia y todas las democracias, de la concepción latina, de la concepción enciclopedista, de la concepción de la ilustración. Desde que creemos en sociedades más individualistas que las orientales, con las que hoy tenemos que competir, bueno, entonces hagamos o produzcamos lo que nuestra propia concepción tiene que producir, que es más creatividad, más imaginación y más innovación. Voy a agregar una cosa muy pequeñita porque me acordé de una anécdota. Estuve en China y me tocó visitar una escuela con Jimmy Wales, hablando de educación y de este espíritu más colectivo o ética del trabajo, del estudio en este caso. Y los chicos iban a clase desde muy temprano hasta muy tarde. Y en un momento cuando nosotros irrumpimos en un aula, los chicos están solos. Y estaban todos estudiando, ni siquiera salían al recreo. Entonces les preguntamos qué están haciendo. No, estamos estudiando porque nos preparamos para la siguiente hora. Y digo, ¿y ustedes en qué horario tienen clase? Y dicen, bueno, de 7 a 5 de la tarde. ¿Todos los días? No, los sábados tenemos mediodía. Acá te fusilan. Difícil. Es muy difícil, por eso digo, claro. Partir de éticas distintas, éticas sociales, individuales y sociales distintas. Entonces, apliquemos lo que se supone que es nuestra virtud. Teníamos otra ahí, la está recolectando Mariela. Sí, tenemos otra para Martín, que la verdad es que alguna mención del tema hizo. ¿Hasta dónde los desafíos de la democracia en la región no son más que los desafíos de la democracia como tal en el mundo? ¿No crees que estamos ante un sendero de vulnerabilidad de la democracia basado en que sus principales detractores ya no están fuera de ella enfrentándola, sino que son parte del sistema que ellos mismos critican y muchas veces lo corrompen desde adentro? ¿Cuál es tu reflexión sobre este punto? Bueno, en primer lugar, sí. Yo creo que las democracias tienen hoy desafíos que antes no tenían o que han cobrado una forma diferente. ¿Sí? Ambas cosas, diría. Que en el caso de nuestra región se le suman a las demandas insatisfechas que vienen de antaño. Entonces es un escenario todavía más complejo con el que hay que lidiar. Y como decía en la presentación o en la charla, creo que el entorno actual, el ámbito en el cual las discusiones se dan, generan la capacidad o facilitan el tránsito de determinados tipos de populismos, que lo que hacen es, sí, intentan hackear el sistema desde adentro, inclusive desde adentro de los propios partidos, y no solamente en nuestra región. Miren Estados Unidos, la discusión entre partidos en Estados Unidos. A mí me tocó ser testigo de las primarias del 2016, perdón. Y en ambos partidos, los contendientes más atractivos, en realidad ninguno de los dos provenía ni del partido republicano ni del demócrata. Bernie Sanders y Trump. Y habían hackeado la discusión interna de los partidos y por ende después generado esa polarización que decía antes de grupos. Entonces hoy es mucho más fácil, que además es un desafío no solamente de los partidos políticos con la emergencia de líderes que pueden surgir y también caer muy rápido, sino que la pregunta es cómo uno hace para incorporar eso dentro del partido sin corromper la identidad partidaria. Digo esto porque también es atractivo para los partidos que vienen en decadencia relativa apelar a la convocatoria de esas figuras. Pero el problema de esa convocatoria es que
desvisten el largo plazo y el cauce institucional que el partido intenta darle a los debates. Entonces la pregunta es cómo uno conjuga las dos cosas. Cómo uno conjuga, como decía antes, ese atractivo dentro de un cauce institucional. Y ahí es donde los partidos políticos, como decía antes, tenemos que darnos otro ejercicio. Tenemos que iniciar, a mí me gusta la palabra conversar, que en latín versare es girar, y conversar es girar con el otro. Nosotros tenemos que iniciar una conversación entre partidos políticos en distintos lugares para entender cómo lidiar con este fenómeno, y particularmente en nuestra región, porque como decía, tiene a estos desafíos nuevos los que arrastra de antes. Y a mí no me gusta, y lo digo por Argentina, pero voy a utilizar una expresión que otro presidente de Uruguay, que también es muy querido en la Argentina, de signo político distinto, que es Pepe Mujica, utiliza para la Argentina. Yo no quiero que utilicemos eso tarde o temprano o en un futuro para con la región. Pepe Mujica dice que Argentina más que un presidente necesita mandrake. Y a mí no me gusta nada la expresión, porque quiere decir una de dos cosas, y no estoy de acuerdo con ninguna. Una es que los problemas argentinos se resuelven por arte de magia, y la otra es que en realidad no tienen solución. Entonces, muchas veces estos personajes que intentan desmarcarse de lo que ha sido determinada historia y tratar de proveer soluciones facilistas a problemas que minimizan en su complejidad, tienen esta característica de decir, hay una solución mágica a nuestros problemas. Bueno, eso es lo que tenemos que evitar. Y para eso tenemos que tener otro diálogo, mejor dicho, otra conversación entre los partidos políticos, interna y también de la región. En eso estamos, esto es conversar. Bueno, Nico, son 8:20, viejo, ¿eh? Sí, de hecho, Yo empecé a las 6 de la mañana, ¿eh? sí. Y lo sabíamos, de hecho, Camino de la patria. y nos hemos comprometido a cerrar en esto. De hecho, la virtualidad tiene eso, tiene que tener su tiempo de cierre y dejar ganas de seguir esta conversación. Así que agradecerles de verdad mucho a ambos, también a los dos partidos que hemos trabajado para que esto salga. De hecho, hablábamos con Martín también más temprano, pensando en el evento, de lo importante de tener estas instancias a futuro. Así que vamos dando cierre por acá, agradeciendo mucho por el tiempo a todos los que participaron, que fueron muchos. Y bueno, será hasta una próxima instancia de este tipo de conversaciones. ¿Quién dice? Ojalá que de forma presencial. Y a Martín desearnos suerte, ¿no? Porque estamos en medio de una elección bastante importante, ¿no? Y tú sabes que nos pasa una cosa muy curiosa. En el Uruguay nunca hemos tenido elecciones de medio término. Yo he sido un enemigo frenético. A mí me ponen enfermo cuando me hablan de elecciones de medio término, ¿no? Enfermo. Me acuerdo con Raúl que discutíamos bastante esas cosas. Incluso cuando el Pacto de Olivo, que estábamos todo el tiempo conversando y discutiendo y debatiendo, y él sufriendo. Y vos sabés que ahora se dio una cosa rara, y es que en el Uruguay tenemos el referéndum contra las leyes. Es un recurso contra las leyes. Los plebiscitos son otra cosa, son los plebiscitos constitucionales, es un recurso contra la ley. El 25% de la gente firma y una ley es votada. Por ejemplo, la famosa caducidad de la amnistía a los militares se votó 2 veces, y 2 veces fue ratificada. Bueno, ahora tenemos una ley de urgente consideración que se votó acá y que ahora el Frente juntó las firmas y lo vamos a tener que votar, suponemos, cuando termine el recuento en febrero o marzo. Con lo cual también vamos a tener una especie de elección de medio término. Vamos a estar en el tercer año del gobierno y la tentación es no solo discutir por la ley, sino a favor o en contra del gobierno. Pero bueno, eso es para más adelante. Ahora ustedes la tienen dentro de un mes y bueno, y buena suerte. Gracias, buena suerte para todos. Para los... Bueno, un abrazo Martín, un abrazo Mariela, gracias Nico por haber propiciado esto y bueno, lo importante es que la seguimos. Así será. Hasta la próxima. Gracias. Gracias a todos, como decía el presidente, gracias y espero que nos veamos pronto. Chao. Abrazo grande.